Dios, te queremos dar muchas gracias por este día. Gracias porque tenemos salud, porque estamos bien. Te queremos pedir por nuestros familiares, por nuestros amigos, Dios, que se encuentren por pruebas, por situaciones. Cada uno sabe lo que va pasando, Dios, y bueno, te queremos pedir que tú nos cuides y nos protejas, Dios. Por favor, bendice este estudio, que tú nos hables al corazón como siempre, Dios. Bendice a a los que están conectados, a sus familias, y llévanos a buscarte todos los días, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, pues el estudio del día de hoy va a ser enfocado a la fe y a las pruebas, y básicamente viene todo, o la estructura es del libro de Santiago. Entonces, permítame tantito. Ya, perdón. Entonces váyanse porfa al libro de Santiago para que de ahí vamos a ir viendo los temas, ¿vale? Digamos, vamos a ir leyendo de Santiago y ya de ahí algunos versículos y eso nos vamos a ir moviendo. Y pues básicamente lo hemos estado viendo y de hecho en prácticamente todos los estudios tenemos que ver el tema de la fe. O sea, va de la mano, siempre que hablemos de Dios, siempre va de la mano la fe y también las pruebas. Entonces, sé que igual como el estudio pasado, son, por así decirlo, temas básicos o los temas más comunes, pero en Santiago viene como la clave de cómo tenemos que pasar las pruebas, aunque es muy breve lo que dice, pero nos da prácticamente el camino o cómo lo tenemos que hacer. Entonces, miren, si vamos a Santiago 1:1, dice: salutación, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya desde ahí, para muchos puede ser como confuso o contradictorio que Santiago diga que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque, o sea, imagínense que él arranca su carta diciendo eso, o que cuando estamos pasando por una situación complicada, imagínense que pedimos un consejo y que lo primero que nos diga es: ten sumo gozo, ¿no? De que estás en pruebas. O sea, ponte feliz, ponte contento de que estás con diversas pruebas. Ya desde ahí, la mayoría de las personas como que dirían: ¿por qué? ¿Por qué me dices eso, no? Si lo primero que quiero escuchar cuando estoy en prueba es más bien otra cosa, ¿no? No quiero escuchar que me digas, pues ponte feliz, ponte con gozo porque estás en pruebas. Y aquí es lo que él recomienda, dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ya despuesito viene el por qué. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, no quiere decir que las pruebas sean porque sí o nada más sin ningún propósito, sino dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces aquí habla de dos temas, de la fe y de la paciencia. Siempre que nos hallemos en pruebas, vamos a desarrollar esos dos conceptos, fe y paciencia. Y Dios pues necesita de eso en nuestras vidas. O sea, no podemos seguir avanzando espiritualmente si no desarrollamos fe y paciencia. Aquí dice en lo que justamente les leía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso lo vamos a ver más adelante en Gálatas, les adelanto, pero si ven, es justamente de los frutos del Espíritu. ¿Y por qué va ligado? Porque entonces Dios lo que nos quiere decir es que las pruebas son parte de la vida, no nos podemos librar de ellas, seamos incrédulos o seamos creyentes. Las pruebas, justamente como lo dice, ¿no? Es
probarnos, para saber qué hay en nuestro corazón. En todo el momento hay pruebas. Tanto en la escuela, siempre que vamos en la escuela, nos hacen pruebas de desempeño, en un deporte, tenemos que hacer pruebas para un trabajo. Entonces, siempre es necesario que nos estemos probando, 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 probando. Antes de un concierto, el artista hace pruebas, etcétera. O sea, pruebas es de todo tipo, pero por donde lo busquemos se necesitan. Entonces, Dios las ocupa en específico en nuestra vida para ver nuestra fe y que desarrollemos paciencia. Después dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y yo aquí les pongo, estos son solo ejemplos, ¿no? De lo que podemos nosotros tener. Y aquí ya en pruebas, me refiero a las pruebas de la vida, que muchas veces Dios las permite por algo y tenemos que ver cuáles son esas pruebas en nosotros. Digo, aquí yo encontré este ejemplo y pueden ser de diferentes magnitudes. Para unos pueden ser algo muy difícil, para otros no. Aquí, por ejemplo, si vemos este señor, puede tener pruebas de dinero. ¿Y eso por qué puede ser? Siempre la parte económica pues es importante en nuestra vida y esas pruebas pues muchas veces es obtener dinero de forma ilícita y quizás si no le está yendo muy bien económicamente y tiene la oportunidad de obtener más dinero, pues esa puede ser una prueba porque pues, a lo mejor diga, híjole, hago un negocio no, un poco turbio, me llevo más dinero en el corto plazo, pero a la larga, ¿qué puede ocasionarme, no? O robando, etcétera. En temas económicos ahí, de esa, de esta parte de aquí, déjenme pongo el apuntador, siempre se me olvida cómo, pero, pues, como sí, digamos que de esta parte pues, se derivan muchas vertientes, ¿no? Puede ser en tu trabajo, puede ser que te sobornen, puede que te quieras hacer un negocio chueco, que obtengas mordidas, o no sé, miles de cosas, ¿no? Por la parte del estatus, aquí pongo el carro, pero pues siempre va a ser como el aparentar o el querer mostrar algo que no tenemos o por obtenerlo, pues las cosas que estamos dispuestas a hacer. En la parte de los vicios, ahí se ve, por ejemplo, el cigarro, puede ser el alcohol, puede ser pornografía, pueden ser muchas cosas que nos generen un vicio, perdón, que nos generen una adicción. Puede ser también el tema de la comida, que también no tenemos victoria porque, y va de la mano mucho. Cualquier día, pues no tiene tanto que ver, pero sí porque ahí es un tema que nos afecta a nuestra salud o nos puede afectar pues sí, va de la mano con cómo nos sentimos emocionalmente, que es dependiendo igual lo que comamos o nuestros temas de salud. Entonces también eso puede ser complicado. O el tema, en este caso, del hombre con las mujeres o una mujer con los hombres, también son tentaciones o pruebas complicadas, ¿no? Y así podemos ver, como dice aquí, que os halléis en diversas pruebas, ¿no? No sabemos cada uno de nosotros en qué prueba se encuentre. Puede ser alguna de estas o pueden ser otras. Y les digo, para algunos puede ser el tema de la comida, no puede ser una prueba, pero puede ser el tema del alcohol o pueden estar muy bien en unas áreas y en otras no. Lo principal es que entendamos que esas pruebas no nos podemos librar. O sea, Dios por algo las permite. No las manda Él, lo vamos a ver, es dentro de nuestra propia concupiscencia o de nuestro propio pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, ahí van a estar, porque mientras tengamos vida en esta tierra vamos a tener esa carne. Y acuérdense, como dice el versículo, que somos hinchazón y podrida llaga. Eso ya viene inherente o del mundo.
Puede ser nuestra naturaleza, puede ser el enemigo, o puede ser el mundo como está, pero no nos vamos a poder librar de él. Ahorita vamos a ver qué camino nos da Dios. Entonces, lo principal es que entendamos que esas pruebas van a estar ahí, esas tentaciones, y lo más importante es qué tenemos que hacer para librarnos. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Y les pongo esto de Mateo porque nadie se libra, ni Jesús. O sea, aquí son las tentaciones de Jesús y se los pongo porque es lo mismo. O sea, si Jesús pasó por ellas, nosotros vamos a pasar por ellas. No hay forma de librarnos. Dice, tentación de Jesús 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Un indicador al desierto. ¿Qué nos da a entender el desierto? Pues que estamos solos, que a lo mejor no vamos a tener lo que queremos. No hay nada, en el desierto no hay nada que pueda ser llamativo. Son climas extremos, no hay agua. Cuando hay calor hace mucho calor, cuando hace frío es igual bastante frío. Hay animales peligrosos. Puede ser que alguno de nosotros se sienta que está ahorita en el desierto, que no ve la salida, que no encuentra agua, que está en sufrimiento, está en dolor. Esa puede ser una prueba. Puede ser que esté en soledad, es una prueba, o sea, depende cada quien. Mientras uno no se sienta cómodo, ahí ya va a haber una prueba. Y dice, para ser tentado por el diablo. El diablo siempre es oportunista y es astuto, entonces él va a encontrar la forma de tentarnos en lo que más fácil caemos. Porque acuérdense que el diablo no conoce el futuro solamente lo conoce Dios, pero el diablo sí conoce nuestro pasado, él nos va siguiendo de manera personal, marca personal, entonces él sabe desde que nacemos, desde que nacimos hasta la edad que tenemos, él sabe cómo es nuestra naturaleza, él sabe cómo ha sido nuestra infancia, él conoce, pues no sé, por los problemas que hemos pasado, y de acuerdo al pasado puede hacer una proyección muy acertada de cómo vamos a decidir. Eso pasa, por ejemplo, pues es lo que hacemos en las empresas, lo que hacen las corporaciones o los negocios. De acuerdo al pasado, por ejemplo, ven el histórico de ventas y proyectan unas ventas futuras. ¿Qué digo? No se puede estimar al 100%, pero haces una proyección para saber, bueno, si vendía los meses pasados, iba vendiendo 10 piezas, 10 piezas, 10 piezas, bueno, o ido creciendo, sacan un porcentaje de crecimiento y dicen, bueno, estimamos que para el siguiente año o los siguientes meses vamos a tener cierto crecimiento, considerando variables, ¿no? Externas, internas. Imagínense si nosotros como personas llegamos a hacer unas estimaciones, pues el diablo también y nos conoce. Aquí él quería tentar a Jesús y sabía como que por dónde atacarlo. Pero, Fíjense. pero dice que fue llevado por el Espíritu, ¿no? O sea, entonces Dios es como que el que lo está poniendo a prueba. Ajá, no sé si escucharon ahí lo que dijo Marlene, pero dice que si dice que el espíritu lo llevó, hasta qué punto Dios permite, ¿no? Ajá. Y justamente eh, coincide con lo de Santiago, porque dice en Santiago 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios por algo lo permite. Dios permite. Es como con Job. Dios le permite al enemigo hasta cierto punto por algo, tiene un propósito. Entonces sí, Dios permite. O sea, Dios en las pruebas permite. Acuérdense que no cae una hoja de un árbol si Dios Dios no lo permite. Aquí es, a lo mejor les digo, por eso que causa confusión, porque digan, pues entonces Dios, ¿por qué permite? Dios si quisiera, mejor que no haya pruebas y todos estaríamos felices y contentos. Pero yo lo que siempre les he dicho,
Imagínense un entorno perfecto, que viviéramos como en una burbuja donde todo es felicidad, no nos pasa nada malo, etcétera. Dios, ¿cómo sabría que lo amamos o que lo queremos? Pues todos vamos a amarlo y vamos a decir que sí, pero Él pues diría, ¿cómo sé cómo es tu corazón? Necesito conocer tu corazón. ¿Y qué creen? Que para conocer nuestro corazón siempre es en las pruebas? Ahí se ve de qué estamos hechos, ahí se ve si en verdad lo amamos o no, porque cuando nos va bien, pues sí, Dios, te amamos, te adoramos, etcétera, pero cuando nos va mal, muchas veces blasfemamos o decimos, no, ya me alejo de ti, Dios, yo no te quiero, o ya no, etcétera. Entonces Dios permite eso para ver nuestro corazón. Efectivamente, fue llevado por el desierto para ser tentado, o sea, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, o sea, aquí Dios dijo, a ver, vamos a ver, Jesús, eres mi hijo y vamos a ver, eh, Sí, pues ya está Jesús. Te lo hizo. ajá, vamos a ver si tú resistes la tentación. Entonces, vamos a ver qué pasa. En el 2 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Lo mismo, ¿no? Ya cuando está en lo más vulnerable Jesús, ahí se presenta Satanás. O sea, les digo, él sabe cuándo y también nosotros sabemos cuándo. O sea, créanme que cuando estamos bien leídos, bien orados, es difícil que caigamos en las tentaciones, en las pruebas. Pero justamente cuando no estamos leyendo, cuando estamos mal, ahí vienen. No es coincidencia. Entonces dice que después de que tuvo hambre, ahora sí en el 3 y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en piedra, Un pan. en pan, perdón. Era para ver si ponían atención. Pero, entonces ya desde ahí le está diciendo, Y es que estas piedras, no estas palabras. sí, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo es que ya me ando adelantando, ya en mi mente ya estoy ahí. Entonces dice, si eres hijo de Dios, ya lo está retando, una a dudar de quién es, a dudar de quién es su padre. Siempre así va a ser, nos va a retar, ¿no? Aquí si eres hijo de Dios, lo mismo, ¿no? Siempre nos va a pasar en nuestra vida, nos van a retar. Y así piénsenlo, o sea, va a ser así. Nosotros ya somos hijos de Dios también. Y nos puede decir lo mismo. Aquí dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le responde Jesús? Y él respondió y dijo, escrito está, antes de avanzar, así es como debemos de resistir las pruebas. Nunca le dijo yo creo, yo pienso, yo digo, o nunca empezó a conflictuar con él, sino dijo escrito está. José lo remitió a la palabra de Dios para no regarla, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, él se está yendo no a lo carnal, sino a lo espiritual. ¿Se acuerdan de Colosenses? Poner su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Imagínense, o sea, bien escrito Jesús, luego, primero no le da palabra de él, se enfoca a la Biblia y le está diciendo, no me interesa lo carnal, no me interesa, sí tengo hambre, pero Dios va a proveer, ¿no? Casi, casi. Y si no, dice, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le está diciendo, quien me va a alimentar va a ser Dios. Y no me refiero a lo carnal, sino a lo espiritual. ¿Se acuerdan en el estudio pasado cómo era del alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, etcétera? La Biblia. O sea, le estaba diciendo, yo me voy a agarrar de la Biblia y de la Biblia voy a tener el alimento. Eso es lo que tendríamos que hacer en las pruebas. Cuando estemos en una prueba que no sabemos qué hacer, es qué dice Dios, qué dice su palabra, qué dice la Biblia. No qué digo yo, porque si dijera qué digo yo, pues voy a caer. Ya desde ahí ya caería, porque pues, ¿qué va a decir nuestra carne? Es lo mismo, o sea, y piénsenlo así tal cual, si tuviéramos hambre, cuando tenemos hambre, ¿qué pasó con Esaú? Cuando tenía hambre, vendió su primogenitura. Y a nosotros se nos hace bien fácil decir, ay, pues sí,
por un plato de lentejas le valió. Pero piensen cuando nosotros tenemos hambre, ¿cómo actuamos? Yo, por ejemplo, me pongo de malas, me enojo, quiero comer lo que sea, así sea cochinada, porquería, quiero comer. O sea, yo no me interesa, o sea, yo digo, yo ahorita tengo hambre, quiero comer lo que sea. Y tan solo cuando tenemos hambre, ahí damos a ver, damos a notar cómo es nuestra naturaleza. No somos diligentes, no somos pacientes, ya decimos, me vale ahorita lo que sea, ya, porque son nuestros deseos carnales, ¿no? O sea, me estoy muriendo de hambre, ahorita no me interesa, quiero, me voy a morir y ya lo que sea después ya arreglo, ¿no? Así es, desde ahí. Entonces, fíjense, Jesús, o sea, aquí eran 40 días. Yo no aguanto, creo que ni 12 horas y ya me ando poniendo de malas. Pero él lo remitió a la palabra. Entonces, en pruebas tenemos que nosotros decir, ¿qué dice Dios? Siempre va a estar ahí. El detalle es que nosotros luego no queremos ir a la Biblia a ver qué dice, como que no queremos porque sabemos que pues no es lo que nosotros quisiéramos escuchar muchas veces. Ok, entonces ahí resiste esa primera prueba. Después dice en el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué vemos aquí? Que mismo Satanás le cita la Biblia, le cita el Salmo 91, el 11 y el 12. Entonces, como él también conoce la Biblia, él puede tergiversar versículos y moverlos a su favor. Aquí que vemos también, por eso es que hay muchas religiones, porque por un versículo mal interpretado, ya desde ahí se pueden crear otra corriente de religión, ¿no? Y decir, no, pues nosotros somos tales y nosotros somos tal, por solamente un versículo que esté mal interpretado, ya se puede ir. Y Satanás justamente es el padre de la mentira. Entonces le gusta modificar y le gusta que algo que dice de una forma se interprete de otra y ya haya confusión. ¿Y qué vemos con Jesús? Lo mismo. Le dice Jesús, le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y sí, te está contrastando un versículo que dice, pero hay otro por encima de ese versículo. Entonces, un versículo por encima es que no tentarás al Señor tu Dios. Es diferente cuando tú lo estás tentando, o sea, que dices, pues a ver, si dice así, voy a tentarme, o a que por una situación le estés pasando y Dios sí va a mandar a sus ángeles acerca de ti, pero no porque tú tentes a Dios, sino porque a lo mejor es una situación ajena a ti y ahí va a mandar a sus ángeles. Entonces, siempre va a estar eso de, ay, pero es que dice este versículo, ¿a cuál le hago caso? ¿A este o al otro? Lo primero es qué versículo está por encima de otro o qué mandamiento, porque siempre hay un mandamiento por encima de otro. ¿Se acuerdan? Que incluso los rabinos en su tiempo ponían pruebas a sus discípulos para ver cómo iban a decidir. Y por ejemplo, les ponían el caso de que si su padre, por ejemplo, al discípulo, su papá le decía, quiero que comas cerdo, por ejemplo, y le decían, ¿qué vas a hacer? Y si ustedes lo analizan, si obedecía a su papá y comía cerdo, estaba comiendo animal inmundo y era pecado. Pero si desobedecía a su papá y no comía cerdo para comer los animales limpios que Dios los aceptaba, comía sano, pero desobedecía a su papá. Y entonces ahí era como que la duda, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque en las dos voy a fallar. ¿Cuál es lo correcto, no? Entonces hay ciertos versículos que están por encima o mandamientos uno por encima de otro. Y al final, eh, Dios quería conocer el corazón de las personas y saber
Siempre en algún punto va a haber una decisión que digamos, si hago esto, voy a fallar en otra cosa. Sí, pero con Dios, ¿cómo vas a quedar? Y la otra, como dice aquí Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, va a haber, los principales mandamientos van a estar claros y sobre esos se tienen que ir derivando los otros. Ahora, ojo, incluso también les aclaro, en este caso es tentación a Jesús. Muchas veces no quiere decir que vamos a ser perfectos, o sea, sí se los aclaro porque la regamos, o sea, a veces aunque esté el mandamiento claro, no lo obedecemos y la regamos. Ese no es ahorita el punto, porque eso ya lo vimos, cómo obtenemos la salvación, que somos seres imperfectos y vamos a regarla. Sin embargo, aquí es cómo afrontar esas pruebas. Aquí, pues obviamente Jesús las pasó al 10, o sea, sacó 10 y no tuvo detalles. Y Él nos dice cómo lo tenemos que hacer nosotros, para que cuando estemos en esas situaciones nosotros lo hagamos. No quiere decir que vamos a ser perfectos, porque vamos a regarla. Sin embargo, sí nos da un lineamiento de qué tendríamos que hacer. Les digo, regresando al ejemplo ahí, los rabinos les ponían ejemplo a sus discípulos y todavía no eran sus discípulos y dependiendo lo que ellos dijeran, decían, ah, ok, perfecto, entonces tú sí puedes ser uno de mis discípulos por cómo estás tomando tus decisiones y vente, ¿no? Y así van avanzando. Dice aquí en el 8 otra vez le dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la más importante, ¿no? ¿Qué nos ofrece el diablo? Gloria, los reinos, poder. Nada más nos pide una sola cosa, pero muy importante, que nos postremos y le adoremos. Y le ofreció eso a Jesús, o sea, le dijo, ahí están todos los reinos. Y dice Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús todo el tiempo, las 3 veces le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Cuando estés en pruebas, vea lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan el estudio pasado, escudriñar las escrituras? Es eso, ya como que se va conectando. Entonces, ¿tienes pruebas? Escrito está. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que veíamos cómo lees? Pues, ¿qué dice? O sea, en la Biblia es muy claro. ¿Quieres pasar las pruebas? Vete a la Biblia. Y ahí en la Biblia nos va a decir, ¿quieres seguir en pruebas y no pasarlas y estar afligido? No leas tu Biblia. Pues no vas a saber. Vas a quererlas responder a tu forma y pues no vamos a avanzar. Lejos de avanzar, vamos a estar ahí atorados. Entonces, ¿siempre vamos a estar en pruebas? Sí. Dios va a dar la salida, sí. ¿Cómo? Leyendo y hay otra cosa, no nada más leyendo, lo vamos a ver, o sea, todo viene conectado. Ok, después, ¿qué dice? Regrésense a Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, sabiduría, muchas veces podemos decir, bueno, estoy en la prueba, estoy leyendo y no encuentro, Dios, no sé cómo hacerle. Pues el siguiente punto es pedirle sabiduría, pedirle sabiduría. Ahora yo les pregunto, ¿qué es la sabiduría de acuerdo a la Biblia? El temor a Jehová. El temor a Jehová, exactamente. Lo vamos a ver ahorita en Proverbios, porque es muy diferente la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios. No nos pide que seamos, o sea, en sabiduría no quiero que se queden con la idea que sabiduría es un ejemplo tipo Albert Einstein o alguien
es demasiado inteligente y que sabe resolver problemas matemáticos o sabe, es presidente de una empresa, etcétera. Este tipo de sabiduría es diferente. Miren, váyanse a, y aquí están, en Proverbios, en todos los Proverbios van a encontrar mucho sobre la sabiduría. Y aquí sí les voy a leer un poquito porque nos dice claramente qué es la sabiduría, qué tenemos que hacer. Son ejemplos prácticos que se acuerdan, los dejó Salomón, perdón, sí, Salomón a sus hijos. Salomón que fue el hombre más sabio y lo dejó escrito. Entonces, miren, les voy a ir leyendo. Va a haber partes donde me salte un poquito, pero para que veamos a qué se refiere esa sabiduría. Proverbios 1 dice 1:1, motivo de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ya luego se arranca y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, todo esto es para eso. Y aquí ya arranca, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, para tener sabiduría, tenemos que tener temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Pues es ese respeto a Dios, es ese buscarlo, es antes de tomar una decisión, ¿qué harías tú, Dios? Conocerlo. Ese es el principio de la sabiduría, o sea, ir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Si vamos en contra, ya no estamos siendo sabios. O sea, imagínense, es que es estar del lado de Dios, con el creador de los cielos, la tierra, todo. Y si Él nos dice es para acá y nosotros ir al otro lado, hagan de cuenta como Jonás, ya no estamos siendo sabios. Y les digo, piénsenlo en ejemplos claros. Si alguien ya está trabajando y tiene a su jefe, y si tu jefe te encarga algo y no lo haces, pues ya estás yendo al lado contrario de a quien le reportas. Ahora piensen que no es tu jefe, ahora es el jefe de tu jefe. Vamos a suponer que tu jefe es el supervisor y después del supervisor está el gerente y el gerente te pide algo y no le haces caso. Ahora imagínate que es el jefe de tu jefe y de tu jefe, o sea, ya no es el supervisor, ya no es el gerente, es el director. Y luego ya no, ahora es el dueño. Imagínense que de donde trabajáramos el dueño se acercara y nos dijera, oye, necesito que por favor hagas esto. Yo creo que la mayoría lo haríamos, porque no, pues me lo encargó el dueño o el dueño te dice, oye, quiero ir a comer contigo, quiero conocer tu trayectoria, se va a abrir una vacante, te espero el lunes a las 5 de la tarde. Yo creo que todos iríamos y estaríamos puntuales, listos ahí, porque pues, es el dueño, ¿no? ¿Qué va a decir, etcétera? Pues es lo mismo. Imagínense que ahora nos lo está pidiendo Dios, que está por encima de cualquier persona, de cualquier empresa, de lo que sea. Tendríamos que ser sabios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y muchas veces se nos olvida de quién nos lo pide, se nos olvida con quién estamos, de quién somos hijos. Y ya desde ahí, pues es un tema importante. Entonces, el tema de sabiduría es el temor a Dios y tenemos que entender con quién estamos hablando. ¿Sale? Luego dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí hagan de cuenta que son puros ejemplos claros. Dice en el 10, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, etcétera, etcétera. Fíjense en el 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones.
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré mis palabras. Os haré saber mis palabras. ¿Qué dice en el 2:1? Excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y como dice Santiago, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dice en el 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O sea, fíjense, ahí tiene mucho que ver con sabiduría, te libra del mal camino, ya no vas a andar en sendas tenebrosas, o sea, como se ve ahí, Él es la luz, ¿no? Dios es la luz del mundo, Jesús es la luz, cuando hace la creación, Él separa la luz de las tinieblas. Entonces, cuando tenemos sabiduría, nos aleja del mal y vamos por buen camino, ¿no? En el 3, Hijo mío, 3:1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, y escríbelas, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la sabiduría que nos pide Él. No ser sabios en nuestra propia opinión. Siempre estar consultando a Dios. ¿Tú qué opinas? Temer a Dios y apartarnos del mal. Esa es la clave. Esa es la clave. A eso se refiere Santiago cuando dice, regrésense a Santiago, y cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Entonces, vamos viendo, ¿no? Ante las pruebas vamos viendo. Ahorita en tema de sabiduría nos podríamos extender muchísimo. En Proverbios viene claramente el tema de sabiduría, pero a grandes rasgos es temer a Dios, buscarlo, preguntarle él qué haría. Y luego, ¿qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, pídanle, hay que pedirle a Dios, pero con fe, porque no podemos, o sea, no surte efecto, no funciona. Aquí les pongo en Hebreos, váyanse a Hebreos 11, está un poquito atrás, unas páginas atrás. Y es tal cual un subtítulo que dice la fe, y lo hemos visto. Pero, ¿por qué les pongo? Lo vamos a leer muy breve, pero porque ahí nos pone el ejemplo Dios también. ¿Por qué tenemos que leer? Porque vienen todas las historias de hombres de fe. Primero nos dice qué es la fe, ¿no? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como en la imagen, ¿no? Que teníamos aquí al inicio. Esa es la fe. O sea, dar el paso a cuando no sabemos qué viene más adelante. Si no, ya no es fe. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es la fe. Y ya empieza a poner los ejemplos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿Por qué? Porque Abel tuvo fe de que a través de la muerte de un tercero iban a pagarse sus pecados. Abel tenía fe que iba a venir alguien, o sea, Jesús, más adelante, y él estaba simbolizando lo que iba a pasar. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo que siempre les digo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Espérenme tantito. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, porque en ese tiempo todavía no había llovido, y menos un diluvio. Entonces él tuvo fe y empezó a obedecerle a Dios y a construir el arca. Imagínense todos cómo se burlaban seguramente de Noé, que dijeron, ¿cómo crees? ¿Qué estás haciendo, no? Y es otro ejemplo de fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan que salió de Ur de los Caldeos y estaba en su zona de confort porque tenía dinero, estaba con su familia, tenía todo y salió para ser peregrino, habitar en tiendas de campaña sin saber nada? Eso es fe, sin saber a dónde iba, ¿no? Dice por la fe, por eso es que se le conoce como el padre de la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si ven, aquí me puedo seguir todo el capítulo 11 de Hebreos viene de la fe, o sea, viene qué es la fe, por la fe, por la fe, por la fe, y nos va explicando más casos. Denme un segundito, permítanme. Espérenme, porque voy a sonarme la nariz tantito. Ya, perdón. Ok, entonces, con calma quiero que lean todo el capítulo 11 de Hebreos que habla de la fe. Ahorita solo les puse algunos ejemplos para que sigamos y no nos perdamos. Regrésense a Santiago, por favor. ¿Qué dice en el 1.8? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quiero que vean esta imagen y piensen, ¿no les genera hasta estrés como que ver muchos caminos, para dónde me voy, para la izquierda, a la derecha, qué tengo que tomar? Muchas veces así podemos estar. Y es claro, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
¿Por qué de doble ánimo? Si somos netamente emocionales y dejamos que tomemos decisiones por emociones, vamos a estar así. Hoy amanecí bien feliz y voy a irme a jugar fútbol, voy a estar bien contento, etcétera. Pero ya el otro día estoy triste y ahora ya no quiero jugar fútbol, ahora ya quiero hacer otra cosa. Y luego que ya, etcétera, y ahora cambio y hoy quiero trabajar en tal lugar y al otro día ya no me gustó y ahora quiero esto, etcétera. Siempre vamos a ser inconstantes en nuestros caminos si nos basamos a nuestras emociones y si no consultamos a Dios. No vamos a saber qué queremos. Un día vamos a querer A, al otro día B, o va a llegar alguien y nos va a decir y nos va a tambalear lo que nosotros queríamos. Entonces, tenemos que, si se dan cuenta, va por pasos. Primero buscar a Dios a través de la Biblia, pedirle sabiduría y ya con todo eso vamos a saber qué queremos, porque muchas veces no sabemos ni qué queremos, pero ¿cómo vamos a saberlo si no el orden está mal? Entonces necesitamos primero, en las pruebas pues vamos a dudar, no vamos a saber qué hacer. Entonces tenemos que ir a la palabra como le hizo Jesús, qué dice la Biblia, escrito está, y de ahí pedirle sabiduría. Y como la sabiduría es el temor a Dios, entonces ya vamos a decir, bueno, tengo 10 caminos. Les apuesto que si vemos y decimos, Dios, ¿tú qué harías o tú qué dices? De esos 10 caminos se va a quedar reducido bien rápido en uno. Y ya, van a desaparecer así de todos esos. Ah, es este camino. No hay otro. Casi, casi como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie vive al Padre si no es por mí. Para la salvación, imagínense cuando alguien no conoce de Dios y dice, están los mormones, están los católicos, cristianos, budistas, hindús, todo. Quiero saber cómo voy al cielo. Y ya cuando lees la Biblia y te dice, perfecto, ya encontré el primer camino, el más importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Perfecto, ya el más importante que era la salvación, ya sé. Ahora en mi día a día, ¿qué tengo que hacer? Igual, vamos a tener 10 vertientes, ¿qué dice la Biblia? Y vamos a saber para dónde ir. Porque si no, vamos a estar, un día quiero esto, al otro día quiero lo otro, y vamos a estar cambiando, etcétera. ¿Y qué creen? Que vamos a estar dando círculos nada más y no vamos a avanzar. Vamos a avanzar y luego cuando menos nos demos cuenta, según ya avanzamos, pero vamos de regreso, estamos dando vueltas y se nos va a ir la vida así y vamos a estar después frustrados porque no supimos qué hacer, no teníamos un propósito, metas. Por eso es que siempre les digo, tener metas espirituales, ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y ir avanzando, así voy a ir avanzando poquito, pero sé a dónde quiero llegar. Ok, dice entonces, en el 9, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Sí, o sea, habla de lo exterior, no se refiere a que al que tiene mucho dinero le va a ir mal, no, sino cómo eres de humilde condición o eres rico en lo exterior y por dentro estás mal, porque pues al final lo que importa es el interior y Dios es lo que va a basarse. Y nuevamente, soportando las pruebas en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y créanme, se oye muy fácil leerlo, pero imagínense esta imagen así. Véanla y imagínense que así luego podemos estar en una tentación. Y cuando dice bienaventurado el varón, y aquí obviamente se refiere a hombre o mujer que soporta la tentación. No, no es fácil, o sea, no es fácil soportar las tentaciones. Pero ¿qué dice? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
y esto es importante, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí se explica un poco lo que veíamos al inicio. O sea, Dios lo permite, mas no Dios lo manda como tal. O sea, Dios dice, ok, dentro de tu propia concupiscencia o tu pecado, Dios dice, órale, lo permito, pero Él nos da la salida. Y es más por lo que nosotros estamos viviendo y que vamos a tener las tentaciones. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Así es el caminito, o sea, empezamos por algo, por la concupiscencia, después pecado y después muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y vean, o sea, lleva un orden Santiago, lleva un orden porque pudiéramos ir citando la Biblia, leerla, pedirle sabiduría. Ya estamos en la prueba, pero esta es la clave, hacedores de la palabra. O sea, lleva un orden, lleva un orden, lleva una estructura y va como si fuera matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, etcétera. Lleva un orden. Si no seguimos ese orden, no vamos a poderlo lograr. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse o enojarse. Ese es el orden, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, es decir, de nada nos sirve oírla y no hacerla, porque pues sí, o sea, no va a tener un efecto, o sea, no va a tener un efecto. La escuchamos, qué bueno, perfecto, y regresamos a lo mismo, no va a servir, no va a servir de nada. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sí, porque, ¿qué te quiere decir? De nada sirve que hables de la palabra, que la escuches, que la leas, si no ayudas tampoco a tu, o sea, no eres hacedor, no ayudas a tu prójimo, no te guardas. O sea, por eso es que dice visitar a los huérfanos. ¿Quién en realidad apoya a la gente que está necesitada, a las viudas en tribulaciones, guardarse sin marcha del pecado? Pues no, es poca la gente quien lo hace, es poca la gente que en realidad es hacedora. Entonces se queda ahí, se queda en eso. Y Dios dice, pues no te sirve porque te quedas ahí. Yo aquí por eso pongo, ¿qué somos? ¿Hacedores u oidores? Hagan de cuenta que, déjenme ver, es más, ahí me salto un poquito, justamente, o sea, esto tiene que ver, váyanse al 2:14, porque dice, la fe sin obras es muerta. O sea, todo va conectado. Tenemos fe, sí,
pero tiene que mostrarse esa fe a través de nuestras obras. Si no, es lo que les digo, nos volvemos solamente oidores, repetidores, pero no somos hacedores. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, o sea, te está diciendo, a ver, ves a tu prójimo que necesita. Y le dices, no, pues ahora sí que Dios te bendiga, que habrá alguien que te ayude y todo, y tú lo dejas pasar. No tienes fe en realidad. O sea, porque no la demuestras con las obras. Van de la mano. Ojo, no nos salvamos por obras, pero cuando ya somos salvos, dice que somos criatura de Dios creados para buenas obras, ¿no? Entonces, tiene que haber una congruencia. Tiene que haber una congruencia. Si tenemos fe, se tiene que mostrar y tenemos que darlo a los demás. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, les digo, está siendo fuerte Santiago porque dice, pues sí puedes decir que crees en Dios, muchos, los mismos demonios creen y tiemblan, pero no son hacedores de sus palabras. Eso es muy diferente. Déjenme ver. Por ejemplo, aquí en el 2:25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, van de la mano y tiene que haber una congruencia. Si Rahab, ¿se acuerdan? Ella creía que el Dios de Israel era el Dios bueno, aunque ella estaba en otro lado, lo demostró con obras, lo demostró ayudando a los dos espías de cierta forma que fueron a inspeccionar. Así nosotros tenemos que ir identificando y decir, bueno, a ver, yo cómo estoy. Digo que tengo fe, pero cómo estoy actuando, cómo estoy siendo con mi prójimo, cómo estoy siendo con mis seres queridos, cómo estoy siendo conmigo misma, cómo estoy siendo con Dios. Porque ahí ese es el parámetro. Acuérdense, como dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, al decir por sus frutos los conoceréis, se tiene que demostrar. A lo mejor no va a ser inmediato porque llevamos un proceso, pero debe de ir notándose poco a poco ese proceso que dice por sus frutos los conoceréis, se tiene que notar. Voy a concluir, vámonos a Gálatas, que es lo que siempre les he dicho, en Gálatas 5. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Y qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo arrancamos Santiago? Dice que las pruebas son para fe y paciencia. Entonces, cuando somos hacedores, va a venir los frutos o el fruto. Y dentro del fruto se tiene que ver esto. Se tienen que ver estos de aquí. Entonces, dense cuenta cómo ya se va armando como el rompecabezas de lo que Dios quiere. Todo parte de la base de escudriñar las escrituras. Al escudriñarlas, Dios nos va equipando, Dios nos va proveyendo y después nos da la salida para las tentaciones y llevan como una línea. Entonces, hagan de cuenta que tenemos las herramientas necesarias para no desviarnos
y para que Dios sea el que vaya equipándonos, porque si lo hacemos a nuestras fuerzas, vamos a estar así. A nuestras fuerzas vamos a estar así, cargando las piedras nosotros y nunca vamos a avanzar. Vamos a ir retrocediendo y vamos a estar de mal en peor. Y les digo, no vamos a ser perfectos, pero sí vamos a descansar en Dios y vamos a dejar que Él sea el que nos vaya guiando día a día y que nuestra vida la vivamos con gozo. A pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, Dios nos va a ir dando esa salida. Entonces, prácticamente este estudio, pues en realidad era corto. Yo lo que quería era que cada uno de nosotros podamos entender cómo va trabajando Dios, cómo va trabajando y funcionando en nuestras pruebas y cómo debemos nosotros de reaccionar, porque les digo, muchas veces no sabemos y estamos intentando responder o resolver a lo que nos dice el mundo, a lo que nos dice las redes, a lo que nos dice simple y sencillamente nuestra conciencia, y se nos olvida considerar al más importante, que es Dios, y Él es el único que nos puede guiar. Si alguno ahorita está en situaciones complicadas, en pruebas, ya tiene la salida, ¿no? Tenemos la forma adecuada para hacerlo. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que tenga que aportar, algún versículo, o con eso concluimos. Yo un versículo, hijo, de los que leíste en Proverbios, Ajá, es el 1, Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. exacto. Sí, exactamente, ¿no? Muy, muy claro ahí, Dios. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran que oremos en específico? ¿No? Perfecto. Bueno, pues vamos a orar y nos vemos de aquí dentro de 8 días para que podamos continuar. Estoy pensando ahí bien ahora de qué historia poderles hablar, pero bueno, ya lo iré pensando y de momento, pues vamos a orar, ¿no? Para que Dios nos guarde. Amado Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Dios. Gracias porque, pues tú eres claro, Dios, en cómo tenemos que actuar. Llévanos a buscarte, Dios, que no se nos olvide que siempre tú eres el que da la salida. Perdónanos, Dios, porque aunque luego lo sabemos, Dios, siempre queremos ser nuestra voluntad. Somos necios, somos orgullosos y muchas veces no queremos arreglar porque nos cuesta, al final nos agrada el pecado, Dios, y nos cuesta, Dios, pero podemos despegar, nuestra vida puede ser diferente si morimos y entregamos las cosas que no queremos, Dios, y que no te agradan. Tú hoy nos has mostrado claramente cómo tenemos que hacerle, Dios. Nuevamente tenemos que regresar a lo básico, a leer tu palabra, a pedirte sabiduría, a tener fe, a tener paciencia, y tú vas a ir transformándonos, Dios. Que nuestra vida sea ejemplo y columna para este mundo, para nuestros seres queridos, que no seamos piedra de tropiezo. Ten misericordia de nosotros, Dios, y que podamos seguir avanzando día con día contigo. Bendice mucho a los que están conectados. Ojalá pronto podamos tener estudios presenciales, Dios, porque no es lo mismo que sea todo virtual a que estemos en persona. Pero bueno, Dios, tú vas a ir mostrando de momento que cada uno te busque, Dios, en las situaciones, en las pruebas que estemos, tú danos la salida, porque muchas veces nos empezamos a ahogar, pero tú eres el que puede limpiar todo con tu palabra en un abrir y cerrar de ojos, Dios. Entonces, que tengamos esa fe. Llévanos a ser hacedores, Dios, de tu palabra y que tengamos mucho amor por nuestro prójimo, por los animales, por la naturaleza, que estemos en armonía con tu creación, Dios.
y que menguemos cada vez más nosotros y que seas tú más en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.